usted? Buenos días, Dios les bendiga. Uno de los dones espirituales, cuando en el caso de nosotros, de evolución consciente, como escenario de crecimiento espiritual, una de las cosas que se tratan de desarrollar son lo que llamamos dones espirituales, un poco diferente a los que algunas doctrinas religiosas plantean. Nuestros dones espirituales son esas características que tiene nuestro espíritu y que hay que aprender a manifestar. El espíritu se constituye de diferentes calidades de manifestación, calidades energéticas o calidades de manifestación, o expresiones, mejor dicho, que se tienen que ir desarrollando para uno convertirse en un ser espiritual. Esos son nuestros dones espirituales: compasión, tolerancia, desapego, amor incondicional, servicio, agradecimiento y autoconciencia. A lo mejor me faltó alguno por allí. Y autoconciencia. Lo que quiero hablar en este video es sobre la autoconciencia. La autoconciencia es el conocerse a uno mismo en realidad desde lo que somos. Si recordamos, nosotros somos seres integrales, tenemos planos de existencia y comenzamos con el plano físico, plano mental, plano emocional, energético, el plano astral, el plano espiritual y el plano kármico. Nosotros como seres integrales estamos constituidos por todos esos planos de existencia. Nosotros existimos a la vez, simultáneamente, en todos esos planos de existencia. Y la autoconciencia se puede expresar en todos esos planos de existencia. Cuando se habla de autoconciencia expresada en cada uno de ellos, hay que definir o tenemos que reconocernos. La definición de autoconciencia es reconocernos en cada plano de existencia. Pero a nivel espiritual es el don más importante para comenzar a recorrer un camino de crecimiento espiritual. Hay dos preguntas, a veces la planteamos dentro del grupo, como la definimos con la respuesta de 3 o 4 preguntas. Aquí voy a plantear solo 2. Respondiendo a 2 preguntas nos damos idea de qué significa el don de autoconciencia. Una persona tiene que estar consciente de lo importante que es Dios para ella y lo importante que es ella para Dios. Si la persona se siente importante para Dios, pero realmente importante, y siente a Dios como lo más importante que hay, pues se puede decir que tiene una autoconciencia alta. El don, como todos los dones espirituales, no es que se tienen o no se tienen, es un don que se va aumentando, es un don que va manifestándose, que va llenándose. Uno puede tener poca autoconciencia y puede ir subiendo hasta llegar al máximo de la autoconciencia. Ese es el don de la autoconciencia, y si no se tiene en una cantidad suficiente, imposible de dar una magnitud, si no se tiene una capacidad suficiente, si no se tiene consciente lo importante que es Dios para la persona y lo importante que es la persona para Dios, la persona jamás se va a dedicar al crecimiento espiritual. La persona jamás se va a dedicar a vivir con un estilo de vida espiritual. Realmente, cuando uno empieza a vivir de forma espiritual, uno empieza a tener una meta que apunta hacia Dios, que apunta hacia el cielo. Y por supuesto, para tener esa meta que apunta hacia Dios, el objetivo de la meta tiene que ser importante. Dios tiene que ser lo más importante. Uno puede tener, por supuesto, metas adyacentes, metas terrenales, pero la meta principal va a ser Dios. ¿Cómo se consigue que la meta principal empiece a ser Dios? En realidad no se consigue, en realidad es indispensable para comenzar a caminar hacia Dios. En el camino de crecimiento espiritual, por supuesto que esa autoconciencia se va reforzando, porque como don, como lo acabo de decir, como don tiene que ir creciendo. Desde ese valor mínimo, desde esa necesidad mínima de tener autoconciencia, ese don espiritual tiene que ir creciendo. Cuando va creciendo, la persona empieza a descubrir que Dios comienza a ser mucho más importante de lo que era antes. Es un caminar hacia Dios donde la persona se va acercando cada vez más, pero definitivamente hay que hacerlo. Si bien la autoconciencia hay que tenerlo como don inicial mínimo, en alguna cantidad mínima pero suficiente como don inicial para comenzar, el desarrollo del don de la autoconciencia, así como los demás dones, no se lleva a cabo solo. La persona no puede desarrollar un don espiritual de forma solitaria.
tiene que hacerlo enmarcado dentro de un escenario de crecimiento espiritual, dentro de un contexto apropiado de crecimiento espiritual. Un escenario de crecimiento espiritual es donde hay una escritura sagrada, que es el que da los lineamientos, un maestro espiritual que se tiene en las escrituras sagradas y un grupo de crecimiento espiritual, un grupo de discípulos que están tratando de hacer lo mismo que la persona quiere hacer, que termina siendo acercarse a Dios. Entonces, solo en ese escenario de crecimiento espiritual es que se empiezan a desarrollar los otros dones, inclusive del don de la autoconciencia, si bien ya tenía algún valor interesante para poder comenzar. Pero esa autoconciencia también se puede expresar en los otros planos de existencia. Simplemente voy a dar algunos ejemplos sencillos. Nosotros podemos argumentar la autoconciencia a nivel físico, en nuestra parte terrenal, pero terrenal me refiero a la parte física. Para poder vivir bien, para poder desarrollarnos físicamente, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que somos, conscientes un poco de nuestras fortalezas y conscientes de nuestras debilidades. Si yo no tengo una capacidad fisiológica de desarrollar masa muscular, a lo mejor yo no me voy a poner a hacer pesas. ¿Okay? Si yo no tengo desarrollada un sistema cardiovascular suficientemente bueno, yo no voy a ponerme a correr una maratón. Entonces, en la parte de autoconciencia a nivel físico es un concepto válido, es un concepto que hay que mantener para vivir bien, o ni siquiera para vivir bien, para poder desarrollar nuestras capacidades. A nivel mental, por supuesto, nosotros tenemos que asocio la parte mental como alguna estructura, alguna función de comportamiento. Nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra forma de pensar, de como nosotros vemos el mundo, a lo mejor para excluirnos de algunos escenarios o a lo mejor para incluirnos en escenarios donde podemos sacarle mayor provecho a lo que nosotros podemos darle al mundo. En nuestra parte emocional nosotros tenemos que estar conscientes y autoconciencia, repito, no es que el otro me lo diga, yo tengo que estar consciente de lo que yo siento, yo tengo que estar consciente de mi manejo emocional para saber hasta dónde puedo ahondar a lo mejor en algunas relaciones interpersonales o inclusive con qué tipo de personas yo me puedo involucrar. Entonces mis emociones también soportan ese concepto de autoconciencia. Mi parte energética, para los que se forman desde el punto de vista energético y específicamente en terapeutas energéticos, tenemos que estar conscientes y un terapeuta energético tiene que estar consciente de lo que es él para después a lo mejor tratar de identificar en lo que puede ser un paciente. De estar consciente de cómo son las dinámicas de nuestras energías, estar consciente de cómo están, por ejemplo, nuestros chakras y cuál es el estado de salud, maduración de cada uno de ellos, nos permite asumir la vida de forma más provechosa, más coherente con lo que nosotros energéticamente somos. Y a nivel de alma también. Ya a nivel de alma es un poco más complicado y por supuesto a nivel de espíritu también. Pero la autoconciencia se aplica en cada uno de esos cuerpos, de esos planos de existencia. Cuando muchas veces se piensa que desarrollar la autoconciencia en uno de los planos ya da ganancia para los otros planos, y en realidad no. Una persona se puede conocer muy bien a nivel físico y desconocerse totalmente en los otros planos de existencia. Un terapeuta energético se puede conocer de maravilla a nivel energético y a lo mejor desconocerse en los otros planos, no tener esa autoconciencia en los otros planos. Pero hay un concepto bonito a nivel del desarrollo humano. Cuando estamos hablando de nosotros como seres humanos, como seres que tenemos que desarrollarnos, seres que tenemos que evolucionar, estamos hablando de la evolución del ser integral. Estamos hablando de nosotros como seres integrales comenzar a evolucionar. ¿Evolucionar qué? Evolucionar los planos de existencia. Evolucionar esa existencia múltiple que nosotros tenemos en cada uno de los planos. Nosotros tenemos que conquistar dentro de nuestras posibilidades genéticas, nosotros tenemos que conquistar un bienestar físico, un bienestar corporal.
Buena alimentación, saber qué cosas puedes comer o no puedes comer, saber qué ejercicios puedes hacer o no puedes hacer. Con esa autoconciencia nosotros podemos desarrollarnos físicamente y trascender nuestra parte física. Trascender no es dejar atrás, trascender es dejar algo estable para seguir hacia adelante. Después pasamos a la parte mental. Nosotros tenemos que saber nuestras capacidades mentales, nuestra forma de pensamiento para desarrollar nuestra parte cognitiva de forma provechosa. Para eso se necesita autoconciencia. Uno puede uno puede llegar a desarrollar su parte mental, dejarla suficientemente estable y trascenderla. La parte emocional es exactamente igual. La parte emocional, conociendo nuestros sentimientos, nosotros podemos llegar a vivir con una estabilidad emocional interesante, con altibajos, pero tendiendo a la estabilidad, y nosotros podemos llegar a trascender también ese plano. Fíjense que así podemos seguir hacia la parte espiritual. Cuando nosotros vamos conociendo, cosa que no es indispensable, pero es recomendable, cuando nosotros vamos conociendo o desarrollando nuestras autoconciencias en cada uno de los planos de existencia, entra el tema de la trascendencia. Es mucho más fácil trascender podemos verlo como ir subiendo una escalera. Es mucho más fácil trascender, subir desde la parte terrenal a la parte espiritual, escalón por escalón, que a lo mejor subir los 6 escalones de una vez. Cuando tú te encuentras con un maestro espiritual, por supuesto que el maestro espiritual te puede dar algunas herramientas, el grupo te puede dar algunas herramientas para que tú vayas trascendiendo escalón por escalón de forma paulatina. Estén pendientes de ampliación de conciencia. Uno puede ir trascendiendo, pero a lo mejor el maestro espiritual decide, no, tú me brincas los 7 escalones y te trasciendes de una vez a la parte espiritual. Estoy diciendo que hay esas dos formas de trascender simplemente para dejar por sentado de que no es necesario, o mejor dicho, no es indispensable desarrollar todas las autoconciencias. Si tú solo en tu vida te vas a desarrollar o quieres desarrollar tu parte intelectual, pues tú te afanas en tu autoconciencia intelectual. ¿Sí? Te conoces a ti mismo, conoces tu fortaleza, tus debilidades y las explotas, las aprovechas. Si tú quisieras desarrollar tu parte física, pues tú conoces a tu cuerpo y conoces tus debilidades, tus fortalezas y las aprovechas. Si tú quieres desarrollar tu parte espiritual, tú te tienes que conocer como un ser espiritual, la importancia de Dios para ti y la importancia tuya hacia Dios, y desarrollarlo, y desde allí avanza. La autoconciencia es uno de los dones entonces más importantes que existen. Y esto quiero dejarlo como una frase final. Una persona cuando quiere, a lo mejor muchas veces es por curiosidad, una persona cuando quiere enfrentar un camino de crecimiento espiritual, una persona cuando quiere conocer a un maestro, una persona cuando quiere dedicar parte de su vida a lo que el maestro representa, una de las cosas que tiene que evaluarse, y se lo estoy haciendo para que lo hagan de forma propia, evaluarse es la autoconciencia. Uno tiene que preguntarse, ¿realmente Dios es importante para mí? Si la respuesta es más o menos, yo creo que ahí el camino espiritual puede esperar un poco más. Si la respuesta es sí, pero la parte terrenal también, ahí hay que hacer una evaluación un poquito más sincera. Y si uno se cree que uno es importante para Dios, hay una característica que se muestra en las personas que se saben importantes para Dios. Una persona que se sabe importante para Dios es aquella que sabe que Dios nunca le abandona. Y si Dios nunca te abandona, las experiencias de vida de esa persona se saben que están enviadas por Dios. Por lo tanto, es una persona que no se queja mucho. ¿Sí? Una persona que se vive quejando, ¿bien?, de sus situaciones de vida, de lo que le acontece alrededor, por muy dura que sea, es una persona que sin querer queriendo está asumiendo que Dios no está en esa situación. Ahí el grado de autoconciencia es muy baja para comenzar un camino de crecimiento espiritual. Por supuesto, una persona así se puede comenzar a involucrar para ver si algo de autoconciencia empieza a salir porque estaba por allí oculta, pero esa evaluación de la autoconciencia antes de comenzar un camino de crecimiento espiritual es muy, muy importante.
Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Namaste.